Muy bien, vamos a resolver el ejercicio 3, ¿no? Del segundo parcial. Aquí mil disculpas, la figura se me ha distorsionado, ¿no? El PDF en realidad me lo ha distorsionado, ¿ya? Así que vamos a trabajar con esta otra, ¿no? Que ya está solucionada, ¿no? De esta figura, pero voy a ir explicando, ¿no? El inciso A nos pide hallar el árbol de expansión mínima, ¿no? Entonces, teníamos esta figura, obviamente las líneas estaban todas en negro, ¿no? Y los círculos, obviamente todos estaban en blanco, ¿no? Es lo que estaba en la figura de arriba, ¿ya? Pero hagámoslo de nuevo, ¿no? Entonces, tomamos obviamente el punto de partida O, ¿no? Y lo pintamos de amarillo, ¿no? Luego elegimos, ¿no? Entre en lo que sería los arcos 6, 5 y 8, el menor valor, en este caso 5, ¿no? Es por eso que está pintado de rojo, ¿no? Lo pintamos en este caso nuevamente, ¿ya? Y eso nos lleva al nodo B, ¿no? Entonces el nodo B lo vamos a pintar de amarillo, ¿no? Ahora tenemos los nodos pintados de amarillo, el O y el B, ¿no? Entonces, del B vamos a tomar, ¿ya? El arco de menor valor, ¿no? Tenemos en este caso 3, 6, 7, 5 y 4, ¿no? Los arcos que se conectan a otros nodos, ¿no? Del nodo B. En este caso vemos que el menor es el 3, ¿no? Entonces tomamos el arco 3, ¿no? Y eso nos lleva al nodo A, ¿no? El nodo A también lo vamos a pintar de amarillo, ¿no? Ya, entonces continuamos, ¿ya? Con el nodo B, ¿ya? Para buscar algún otro menor valor que no sea el 3 ahora, ¿no? Porque el 3 ya lo hemos seleccionado, ¿no? Entonces el nodo B tiene los arcos 6, 7, 5 y 4, ¿no? Que lo conectan a otros nodos. Entonces, el menor valor obviamente es el 4, ¿no? Entonces tomamos ese arco, ¿no? El cual nos lleva al nodo C, ¿no? Y también lo vamos a pintar de amarillo, ¿no? Ahora, ¿por qué no estoy tomando, por ejemplo, el nodo A y calculando al nodo D? ¿Ya? Porque en este caso B es el que ya se conecta a otros nodos, ¿ya? Y tiene menores valores, ¿no? En este caso entre A y D es 9, ¿no? Entonces nos conviene tomar B, por ejemplo, ¿no? Que tiene un menor valor, ¿ya? Continuemos. Volvemos a tomar el nodo B, ¿ya? Ya que el menor valor que tiene es 5, ¿no? Y nos conviene tomar esa ruta, ¿no? Entonces tomamos esa ruta o ese arco, ¿no? Y nos lleva al nodo F, ¿no? Ese nodo F lo pintamos de amarillo, ¿no? Ahora tomamos, en este caso, el valor de 3, ya del nodo F, como ven, es el menor valor, ¿no? Y eso nos lleva al nodo E, ¿no? El nodo E también lo vamos a pintar de amarillo, ¿no? Tomamos el nodo E y vamos por la ruta que tiene valor de 2, ¿no? Y eso nos lleva al nodo D, ¿no? Tenemos que llegar de algún modo u otro a cada nodo, ¿ya? Es por eso que cada nodo al final está pintado, ¿no? Y obviamente por último, el único arco que de E hacia T es el de 4, ¿no? Entonces, tomamos ese arco y pintamos el nodo T, ¿no? Todos los arcos hemos llegado, lo hemos pintado de amarillo, entonces hacemos la suma, ¿no? En este caso de la ruta, de los valores que hemos seleccionado, ¿no? 5 más 3 más 4 más 5 más 3 más 2 más 4 nos da 26, ¿no? Entonces, ese sería el árbol de expansión mínima. La idea, como les digo, es llegar a cada nodo, ¿ya? No podemos dejar ningún nodo suelto. Vamos con el inciso B, ¿no? Nos pide hallar la distancia más corta entre el nodo O y el nodo T, ¿no? Vamos a utilizar un algoritmo muy interesante, el algoritmo de Dijkstra, ¿no? El cual obviamente el procedimiento puede variar, ¿no? De algún libro o de alguna otra fuente, ¿no? Pero la idea básicamente sería la misma, ¿no? Primeramente, vamos a empezar obviamente por el nodo O, ¿no? Utilizando esta tabla, ¿no? Esta tabla de trabajo, ¿ya? Que va de la siguiente manera, ¿no? El nodo resuelto, el primer nodo resuelto va a ser el nodo O. Partimos del nodo O, ¿no? Luego, el nodo no resuelto sería el nodo que vamos a elegir, ¿no? El que tendría el menor valor,
en este caso el nodo B, voy a pintar de amarillo, perdón, de azul, los nodos que voy a ir seleccionando, ¿ya? Y las rutas también que voy a ir seleccionando. Entonces dije que el nodo no resuelto va a ser B porque tiene el menor valor, ¿ya? Hacia el nodo O, ¿no? Entonces voy a pintar también ese valor. Muy bien. Ay, perdón, perdón. Muy bien. Por alguna razón no puedo escribir y dejarlo así. Pero veamos esta figura, ¿no? Como les decía, tomamos el nodo O, ¿no? Y el nodo B, ¿no? El nodo O sería el nodo resuelto y el nodo no resuelto sería el nodo B, ¿no? Y pintamos el arco, ¿no? En este caso 5, ¿no? Es lo que estaría anotado en la primera fila, ¿no? 0, perdón, O y el nodo resuelto B. Entonces el total, es decir, la distancia sería 5, ¿no? El nodo más cercano a O es B, obviamente, ¿no? Y la distancia mínima, ¿no? Sería 5, ¿no? Entonces la conexión que tendríamos ahí sería O a B, ¿no? Luego, buscamos ahora, ¿no? De los dos nodos que tenemos, el O y el B, ¿no? Otros nodos que sean más cercanos a cada nodo, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el nodo O, sin considerar ahora al arco 5, vemos que el menor valor es 6, ¿no? Entonces, podríamos tomar ese 6 y nos lleva al nodo A, ¿no? Y para B, podemos ver que en este caso el nodo más cercano, ¿no? A otro nodo sería también el nodo A, ¿no? Entonces la distancia es 3. Anotamos eso en la segunda fila. De O nos vamos al nodo A, ¿ya? El total nos va a dar 6, ¿no? Recordemos que la distancia es 6, ¿no? Ahora, para el nodo de B a A, tenemos que hacer la suma. Recordemos, B vale 5, ¿no? De la distancia mínima anterior que hemos calculado, nos da 5, ¿no? Y la distancia de B a A es 3, ¿no? Entonces, sumamos 5 más 3, 8. De entre esos dos valores, ¿no? Seleccionamos, creo que puedo escribir esa parte. De los dos valores que hemos calculado, entre 6 y 8, ¿no? Elegimos el menor valor, en este caso 6, ¿no? Y 6 será nuestra distancia mínima, ¿no? Y el nodo más cercano obviamente va a ser el nodo A. Ya generalmente copiamos, ¿no? El nodo que está en la segunda columna, ¿no? Como pueden ver, eso, ¿no? Entonces la conexión sería OA, ¿no? La que... Ya, mil disculpas. Continuamos. Como les decía, la conexión va a ser OA, ¿no? Ahora vamos por la tercera fila, ¿no? Ya tenemos ahora los nodos O, A y B, ¿no? Y buscamos obviamente los nodos más cercanos, ¿no? A esos nodos. Para O, ahora será, sin considerar el 6 y el 5, obviamente sería el único que nos queda, el 8, ¿no? El nodo que nos lleva al nodo C, ¿no? O a C. Para A sería en este caso, creo que sí puedo pintarlo, ¿no? El nodo A, el nodo que más, y el único obviamente, sería el nodo D, ¿no? Y su distancia es 9, ¿no? Del nodo B podemos elegir, ¿no? Entre el C, el F y el E, ¿no? Y el D también, ¿no? Como podemos ver, el menor valor es 4. Entonces tomamos esta ruta, ¿no? Al nodo C, ¿no? Eso lo vamos a escribir en nuestra tabla, ¿no? En nuestra tabla de esta manera, ¿no? De O nos vamos a C, ¿no? De O nos vamos a C. Y la distancia es 8, ¿no? Luego, de B nos vamos a ir a C. Recordemos, pero B vale 5, ¿no? Sumamos 5 más 4. 4 es la distancia entre B y C, nos da 9, ¿no? De A D, recordemos A, hemos calculado anteriormente, la distancia mínima es 6, ¿no? Entonces, 6 más 9, 9 es la distancia entre A y D, nos da 15, ¿no? De entre el resultado de esas tres operaciones, elegimos el menor valor, en este caso el 8, ¿no? Y obviamente aquí vendría el nodo C, ¿no? Y la conexión sería O a C, ¿no? Vamos a hacer de la misma manera ahora, ¿no? Considerando al nodo C más, ¿no? Es decir, a ver, voy a ver si lo puedo borrar, ¿no? Eso, ¿no? De esa manera. Tenemos ahora
los nodos, creo que ahora sí puedo pintarlo. Hemos ya hecho el nodo A, ¿no? El nodo C, ¿no? Y tenemos que buscar las distancias más cortas, ¿no? A esos tres nodos, en este caso al nodo A, al nodo B y al nodo C. Ya no al nodo O, porque si se fijan el nodo O no tiene algún otro nodo que no hayamos seleccionado al cual conectarse, ¿no? A, B y C ya los hemos usado, entonces ya no podemos considerar al nodo O, ¿no? Buscamos del nodo A, el único nodo al cual podemos llegar es al nodo D, ¿no? La distancia es 9. Del nodo B podemos elegir aún entre el nodo D, el nodo E y el nodo F, ¿no? Vemos que el menor valor es F, ¿no? Luego el nodo C, el único nodo al cual se puede conectar es el F también, ¿no? Entonces vamos a anotar eso en nuestra tabla, ¿no? En la cuarta fila, como pueden ver, A, B y C, ¿no? A podemos conectarlo a D, B podemos conectarlo a F y C podemos conectarlo a F, ¿no? Hacemos las sumas correspondientes considerando que A, ¿no? La distancia mínima es 6, de B la distancia mínima es 5 y de C la distancia mínima es 8. Estos otros valores son las distancias, ¿no? Disculpen. Ya, disculpen. Continuamos, ¿no? Los valores 9, 5 y 6 son las distancias, ¿no? Entre A y D, entre B y F y entre C y F, ¿no? Dentro de los resultados elegimos el menor valor, ¿no? En este caso el 10, ¿no? Y escribimos esa distancia mínima 10, ¿no? Obviamente copiamos aquí el nodo F, ¿ya? Y la conexión sería BF, ¿no? Ya. Tenemos ahora al nodo F más, ¿no? Es decir, hemos hallado ya estos nodos, ¿no? Voy a pintarlo nuevamente, el nodo F, ¿no? Y voy a buscar los nodos más cercanos ahora a B y a F, ¿no? Ya no a C porque como ven, también no puedo conectar a otro nodo que no haya seleccionado anteriormente, ¿no? Entonces, DA sigue siendo el nodo más cercano D, ¿no? Y el único, ¿no? Por no tener otro. B, podemos elegir entre D y E, ¿no? En este caso, pueden ver que D es más cercano, ¿no? Porque tiene un valor de 6, ¿no? Luego F, ¿ya? El valor más cercano no es hacia T, ¿no? Ya que tiene 7, sino es E, ¿no? Cuyo valor mínimo es 3. Entonces, seleccionamos ese nodo. Y eso copiamos en nuestra quinta fila, ¿no? Como pueden ver, A a D, B a D y F a E, ¿no? Hacemos las sumas, como les digo, considerando siempre las distancias mínimas calculadas anteriormente, ¿no? Entonces, el menor valor del resultado sería el 11, ¿no? Entonces, escribimos la distancia mínima 11, ¿no? Copiamos el nodo que está aquí, el nodo D, y la conexión sería B a D, ¿no? Ya, con esto ya tenemos ahora el nodo D también seleccionado, ¿no? Hacemos la misma operación, buscamos otro nodo más cercano, ahora de D, de B y de F, ya no de A porque ya no tiene otro nodo con que conectarse, ¿no? Entonces, vemos que para D el nodo más cercano es el E, ¿no? De B el nodo más cercano, y obviamente sería el único en este caso, E también, ¿no? Y de F sigue siendo también E. Eso lo vamos a escribir en nuestra sexta fila, ¿no? D a E, B a E, F a E, ¿no? Hacemos las operaciones, ¿no? Considerando, como les digo, siempre las distancias mínimas halladas, ¿no? Ya, sumamos las otras distancias, ¿no? Entre D a E, entre B a E y entre F a E, ¿no? Vemos que el menor valor es 12, ¿no? Entonces escribimos la distancia mínima 12. Copiamos el nodo de esa fila, en este caso sería E, y la conexión sería B a E, ¿no? Ya. Ya tenemos también hallado el nodo E, ¿no? Por último, el último que nos quedaría es el nodo T, ¿no? Y obviamente vamos a hallar los nodos más cercanos a D, a E y a F, ¿no? Ya no a B porque ya no tiene otro nodo con quien conectarse, ¿no? Y como al nodo D, E y F, el único nodo que puede conectarse es el nodo T, ¿no? Eso ponemos en nuestra última fila, ¿no? De D a T, de E a T y de F a T, ¿no? Hacemos las operaciones, ¿no? Y al final vemos que el resultado mínimo es 16, ¿no? Escribimos la distancia mínima 16, ¿no? Y copiamos el nodo T
a esta columna, ¿no? La conexión sería EAT. Y una vez que hemos llegado al punto final, nuevamente disculpe, y una vez que hemos llegado al nodo final, ¿no? Podemos ver que en este caso la distancia mínima es 16, ¿no? Ahora, ¿cómo armamos? Entonces, ¿cómo armamos al final?